Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener a un distinguido invitado en nuestro bloque de actualidad, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Como bien sabemos, ha sido el decano del Colegio de Abogados de Lima, un reconocido constitucionalista en el Perú. También ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones y además es docente universitario. Él acaba de publicar y nos ha hecho llegar a nuestra mesa de redacción su reciente publicación Casos Célebres, 200 controversias judiciales que van a ayudar justamente a tener una mirada para el lector que sigue el derecho, una mirada de cómo se resuelven las controversias o para el método de solución de controversias. Vamos a conversar con el doctor Raúl Chanamé Orbe sobre esta última publicación importante, definitivamente un instrumento jurídico que nos va a servir a todos los que aplicamos el derecho. Vamos a conversar también con él acerca de lo que su opinión o su lectura, si debemos o no continuar ligados al sistema interamericano de derechos humanos. Regresamos en breve. Bien amigos, regresamos al bloque de actualidad y como lo hemos anunciado, tenemos un distinguido invitado en nuestro programa, el doctor Raúl Chanamé Orbe, quien es autor de esta última publicación titulada Casos Célebres, 200 controversias judiciales, que nos va a servir como instrumento jurídico para poder razonar, pensar, porque es lo que realmente debe desarrollar, ¿no?, el profesional del derecho. Muy buenos días, doctor Raúl Chanamé. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a nombre del programa Entérate con Leslie, nuestra más cordial felicitación por esta última publicación suya. Muchas gracias, doctora Leslie Yatas. Un gusto estar siempre con usted en este importante programa de divulgación jurídica, de debate normativo. Doctor Chanamé, ¿cómo nace esta iniciativa de 200 casos célebres judiciales y en qué medida va a ayudar al profesional del derecho? ¿No? Usted es abogado, yo soy abogada y he estado leyendo este fin de semana los 200, su libro, no todos, pero me parece realmente importantísimo que este instrumento jurídico circule. ¿En qué medida, cómo nació esta idea suya de poder editar este instrumento jurídico? Este libro nació como una necesidad de usar una técnica pedagógica adecuada para que un joven que no conoce las normas, que muchas veces llega a la universidad y todavía no conoce la Constitución, como es lógico, pueda aprender a través de los casos, a través de la vida cotidiana y reflexionar lo que son las libertades y cuáles son los límites a ella. Entonces, este libro ha surgido hace muchos años atrás, desde que yo me inicié como docente en la Universidad de San Marcos, y ha sido un instrumento muy útil para que los alumnos puedan reflexionar sobre casos reales, casos actuales, controversias contemporáneas que se presentan de manera cotidiana y donde no es suficiente la norma. El positivismo se equivocó cuando consideró que bastaba la norma para regular las conductas humanas. Las conductas humanas tienen valores sociológicos, históricos, económicos, y por eso las controversias jurídicas tienen que ponerse al lado de un razonamiento lógico, de una argumentación, de una ponderación. Solo usando esos elementos podemos hacer justicia, porque de lo contrario, bastaría pues la computadora para que resuelva un proceso, porque si es solamente un tema normativo, bastaría la computadora, pero las controversias no son normativas, son hecho, norma y valor, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer estos temas. Por ejemplo, para nuestros lectores, y luego después le voy a preguntar al doctor Raúl Chanamé en dónde está, quiénes pueden, en dónde podemos acceder a su libro, porque hoy mismo lo voy a socializar en clase. Por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no?, sobre la comida chatarra y la salud pública. Dice caso modelo 2, derecho del consumidor versus libertad de empresa. Caso, juicio al sándwich, ¿no? Entonces, bastante
No, y tiene realmente titulación bastante empática, pero para poder resolver este caso, por ejemplo, en el libro del doctor Charamé se dice práctica, o sea, ya una vez leído los hechos, el lector tiene que resolver. ¿Cuáles son los derechos del consumidor? ¿Cuáles son los límites de la libertad de empresa? Y de ser usted el juez, ¿cómo fallaría y por qué? Estas preguntas ayudan, sin duda, doctor Chalamé, a que el profesional del derecho sea una persona pensante. ¿No? Nos hemos olvidado, cree usted, de argumentar y pensar, ¿no? Como método de solución de controversia. Si algo falta en el sistema judicial peruano es la lógica. Nuestros casos son ilógicos, hay muchísimos casos ilógicos, y el abogado peruano debe prepararse para actuar, defender, litigar en un sistema donde algunos operadores de justicia son ilógicos, ¿no? Entonces acá se han dado casos que han hecho noticia mundial. Por ejemplo, una señora descontrolada le dio una cachetada a un policía, muy mal, debió ser sancionada, pero la sancionaron a 7 años de prisión efectiva Por darle una cuando cachetada al policía. por darle una cachetada, cuando un homicidio doloso, un homicidio Culposo. eh, culposo no tiene más de 6 años de condena. Entonces, ahí hay desproporción, ahí hay algo ilógico en el sistema peruano. Entonces, pero eso tiene que ver precisamente por el razonamiento que tienen algunos operadores de justicia que no tiene nada que ver con la lógica. La lógica y la argumentación son importantes para hacer justicia. Y también esto ayudaría a la interpretación del derecho enormemente, porque justamente, doctor Charamé, en algunas jurisprudencias de la Corte Suprema y algunos casos judiciales que hemos tenido a la vista, sobre todo en mi caso, que soy bastante eh, buscadora de jurisprudencia, veo que confunden interpretar el derecho, interpretar la norma con un copy-pega, ¿no? De textos, ¿no? Lo que dice la convención, lo que dicen los tratados, lo que dice el tribunal, lo que dice fulano de tal, en la doctrina. Si bien es cierto, esto, en los casos nos pueden, y su libro nos va a ayudar, ¿no? A desempolvar estas lecturas de derecho, como por ejemplo la recurrencia de fuentes de interpretación, porque yo voy a tener que utilizar fuentes del derecho para poder resolver los casos que usted plantea, ¿no? En este libro. Entonces, yo me he dado cuenta que la interpretación que hacen los operadores de justicia, muchos de ellos, no confunden interpretar la norma o interpretar el derecho, no con un copy-pega de lo que digamos, dice la Corte Interamericana, dice la Convención, dice Naciones Unidas, pero eso no es interpretar, ¿no? Eso no es... Claro, porque la primera relación que tiene que establecerse es entre el hecho y el derecho. A veces no hay relación en nuestro medio entre lo que ha sucedido con el derecho, como hemos expuesto el caso anterior. ¿Qué relación tiene una cachetada para que te condene 7 años a prisión? No hay ninguna conexión. Eso no es hacer justicia, eso es ser abusivo con el derecho. Y entonces lo que nos falta es establecer el hecho, tenemos que conocer bien el hecho Y relacionarlo con el derecho. y relacionarlo con la norma pertinente. Y además, el juez tiene que fundamentar cuál es la relación entre ese hecho y esa norma. Y como tú bien has dicho, muchas veces, arbitrariamente, hay un hecho y se le suma un derecho que no corresponde y la fundamentación no tiene nada que ver con el hecho. Yo recuerdo una vez una frase en conversación con Atienza, el gran profesor español,
en una conversación me dijo una cosa. Yo he encontrado una sentencia del Tribunal Constitucional, me dijo, que tiene 300 páginas y no tiene ninguna relación. Todos los fundamentos filosóficos, históricos, jurídicos no tienen relación con el hecho. Peor aún, dijo, y le han negado el derecho. Dijo, le han negado el derecho. Ni siquiera se lo han concedido el derecho, se lo han negado. ¿Qué relación tiene eso con...? Dijo, para darle la razón ha debido fundamentarse prolijamente, pero no para negarle el derecho, ¿no? Claro. Entonces, encontraba que incluso en el Tribunal Constitucional no se estaba usando adecuadamente sus lecciones. Ujú. Doctor Chanamé, por ejemplo, basándonos en el tema de la interpretación, acá, por ejemplo, también hay el caso de eutanasia, ¿no? Que es un tema bastante controvertido en nuestro país. Nosotros no tenemos una ley, ¿no?, que faculte la eutanasia. Sin embargo, tenemos casos particulares, como el caso de Ana Estrada, que a través de un proceso de amparo, ¿no?, se ha regulado su derecho, no, digamos, no su derecho, sino la facultad que tiene la persona de poder ponerle fin a su vida, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, ese caso, que me imagino que está relacionado con lo que usted plantea en su libro, o es otro tipo de casos? Sí, nosotros en nuestro libro hemos hecho una selección de casos por los bienes jurídicos protegidos, por los bienes jurídicos tutelados. Está Ujú, el derecho a la vida como un gran principio del orden constitucional, donde hay diversos casos. Por ejemplo, el tema del nacimiento, el tema del aborto, el tema del concebido, acá tienen está. que ver con el derecho a la vida. Página 227 del libro del doctor Chanal, ¿no? Eutanasia, ¿no? Y también el tema de la eutanasia y cómo en los últimos 30 años ha evolucionado. Ujú. Entonces, la eutanasia nace en Holanda, ¿no? Nace en Holanda bajo tres consideraciones que son importantísimas tener en cuenta. Mm. Uno, la racionalidad del actor, o sea, quien solicite la eutanasia, que esté en pleno uso de sus facultades, no sea una persona deprimida, ¿no? Los famosos me quiero morir. No, no, Mm. no, 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 no. Una persona que esté plenamente en sus facultades para el ejercicio de su libertad. En segundo lugar, solo es aplicable en el caso de Holanda cuando existe enfermedad terminal grave, incurable en los próximos 5 años. Irreversible. Mm. Es por eso que para el VIH no se aplica en Holanda la eutanasia. La eutanasia nace coincidentemente con el SIDA, pero nunca se aplicó en Holanda para casos de enfermo de SIDA, porque el día de hoy la eutanasia, perdón, el SIDA no es mortal como se creía antes. Entonces aquí se ha dado, por ejemplo, un tratamiento muy razonable a un tema tan sensible. Y en tercer lugar, que exista una junta médica compuesta por 5 galenos que de manera unánime admitan esta eutanasia. O sea, hay una regulación clínica rigurosa, científica, para identificar en qué casos y de manera excepcional se tiene que recortar una vida de manera voluntaria. Esa es la eutanasia que nace en Holanda y ha tenido diferentes tratamientos en diversos países. Ha llegado recientemente al Perú, pero en el Perú creo que todavía el debate público no ha sido suficiente para entender este proceso. Yo creo que a pesar de que ya en Europa tiene 30 años el tema en debate, está en debate de los años 90, yo creo que he puesto el primer caso de eutanasia, año 90, hace 33 años, en el Perú ha llegado, pero a pesar de haber pasado tanto tiempo, no hemos podido hacer una definición adecuada de este tema. Creo que hay algunas ambigüedades que no permiten identificar, uno, la vida y su calidad, la vida y su calidad, Mm. y hasta dónde dura la vida
y cuál es el albedrío que tienen los seres humanos en relación a esa vida. Ese es el debate Este que es el tenemos que debate. plantear en el país. Doctor, y justamente en el caso de Ana Estrada, para cerrar el tema de eutanasia, el caso de Ana Estrada, que digamos un caso particular, no es un caso que todos podamos acceder a ello, porque entiendo que si una persona se encuentra en una circunstancia similar, tendrá que seguir su proceso de amparo, ¿no? Entonces, esto puede conllevar o debe llevar a que se arme este debate jurídico para poder insertar o regularlo como una norma dentro de nuestra Constitución. Sí, yo creo que hay que avanzar más porque no es un tema solo de abogados, ¿ah? Es un tema, como lo he indicado, donde el colegio médico debería Claro, participar, o bájalo. sea, qué es la vida, qué es el dintel de dolor, una serie de elementos que hay que tomarlos en cuenta para que el jurista, el legislador, Ujú, lo tome en cuenta para, como tú señalas, si es necesario legislar, para que tampoco no se vayan a cometer abusos y ujú. excesos con una institución, ¿no? En Europa hay un debate porque ya se está permitiendo eutanasia de menores de edad. Creo que esa no es la matriz con la cual nació la eutanasia. La La eutanasia eutanasia. era conciencia Claro, claro. del actor, ¿no? Y un menor de edad no puede, pues, No, pues. discernir sobre No, este tema tan esa delicado y capacidad de sensible. discernimiento, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Doctor, para los que estemos interesados en adquirir su libro, ¿dónde lo podemos hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿Cuál es la ruta para poderlo Está en las librerías jurídicas y está en Amazon. en Amazon? Muy bien, Sí, es librería. la quinta edición. Es la quinta Bien, edición. muy bien. Doctor, Chanamé, para cerrar la entrevista, no puedo dejar de comentar con usted o preguntarle como hombre de derecho, ¿no? ¿Cuál es su lectura respecto del informe temático de la Comisión Interamericana que analiza la situación del Perú, pero que ha sido severamente cuestionada, ¿no? Durante toda esta semana por calificaciones que deja entrever que en el Perú se cometen ejecuciones extrajudiciales, masacres, y también colisiona con el modelo constitucional, ¿no? Con el modelo económico. ¿Qué lectura tiene usted de este informe? Yo creo que el informe hay que analizarlo con rigor, con serenidad, viendo que constitucionalmente estamos inscritos en un sistema monista de derechos humanos. Los tratados nos vinculan, forman parte del modelo de desarrollo que tenemos, pero creo que la redacción tiene errores serios que deberían corregirse, porque si no, no se protegen adecuadamente los derechos humanos. Hay palabras que creo que no son adecuadas. Ujú. El mundo jurídico está hecha de palabras. La palabra masacre no puede estar en un documento de esta naturaleza. Masacre, no ha habido esta masacre, ningún peruano puede justificar ese concepto, ¿no? Porque si no, desnaturalizamos el marco jurídico y no se toman en cuenta cuáles son los límites también al derecho a la protesta. Ujú. Nosotros tenemos una legislación interna que prohíbe tomar carreteras, Sí, penaliza. prohíbe, tenemos una legislación que penaliza. Ujú. No podemos tomar aeropuertos, no podemos tomar aeropuertos, no podemos tomar hospitales, ¿no? Como es lógico, el derecho es lógica. O sea, voy a protestar, entonces voy a tomar las empresas eléctricas pues para protestar. No hay límites, la protesta es constitucional, pero esta tiene que ser pacífica, tiene que proteger bienes ajenos, los bienes constitucionales. Y entonces creo que han habido excesos que no se han ponderado adecuadamente en este informe, que es un informe que tiene sesgos y eso es lo que le quita legitimidad y crítica, no solamente en el Perú, sino en varios países de América Latina en relación a estos temas. Y, Yo pondero, yo creo que la Corte tiene algunas sentencias valiosas,
y las Ya. enseñamos, Ujú, ujú. pero también tiene, en los últimos años se ha ido tomando un sesgo ideológico que no corresponde con el consenso de América Latina. Desde el sistema, o sea, tanto la comisión como la corte. Exacto. Ideológico. Y, ¿Usted y- cree que y- la influencia del Grupo Sao Paulo, como lo sostuvo el doctor Fernando Vidal Ramírez y Mario Moretti Pachas hace unos instantes, es la principal causa de que, dice, ellos han filtrado, acá hay una filtración del Grupo de Sao Paulo en el sistema interamericano? ¿Usted está de acuerdo con esta lectura? y no tengo elementos para afirmar categóricamente, no, por ahí no va Ya, mis pero sí observaciones. tienen un Yo sesgo ideológico. sí, yo creo que los estados, y en eso le corresponde al Perú, Ujú, tener una representación técnica más seria que plantee las observaciones del caso. Recuérdese, el Estado peruano ha tenido representantes en la Corte, en la Comisión. El Estado peruano ha tenido representantes en la Comisión y en la Corte. La pregunta es, ¿qué han hecho esos representantes? ¿Qué han hecho? ujú, Sino sumarse a este coro de este tipo de frases, no que las pongo entre comillas, que atentan contra la propia nobleza del concepto de derechos humanos. El exactamente, concepto es un concepto noble, pero no hay que desnaturalizarlo, claro. ¿no? Y A favor, por ejemplo, a mí me extraña ujú, que la comisión y la corte no sea enfático, no sea riguroso, no sea severo, no sea permanente con países que vulneran diaria y cotidianamente los derechos humanos, ujú. ¿no? Hay Venezuela, países que Nicaragua, en la Cuba, región que Honduras. todos los días Ujú, y permanentemente vulneran los derechos humanos. Y jamás he visto pronunciamientos con severidad, con prontitud, con rapidez en relación a estas vulneraciones gravísimas que hay a los derechos humanos, evidentes, donde nadie puede consentir esta vulneración masiva de los derechos humanos. Pero sucede, por ejemplo, hay una presidenta encarcelada por sus ideas en Bolivia. ujú, ¿Qué ha hecho la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para prodigar la libertad de esta persona que está injustamente detenida? Es un hecho arbitrario, es una vergüenza para América Latina este hecho. ujú. Pero la comisión en esos casos, ahí vemos pues cómo hay estándares para ver con quién tiene rapidez y con quiénes no. La Corte perdón, la comisión entra a ver temas que no corresponden, como el tema del modelo económico. El modelo económico, cada país es libre de escoger su modelo económico. O sea, a Cuba podemos juzgarla por su modelo económico, no. Si Cuba decidió ese modelo económico soberanamente, es tema de Cuba. Allí no podemos entrar nosotros a decir por qué Bolivia tiene control monetario. Eso es un problema de los bolivianos. Pero que a nosotros se nos juzgue por el modelo económico, eso sí me parece ideológico. Y también por el modelo Ideológico. constitucional, ¿no? Porque están diciéndonos cómo tenemos que elegir al defensor del pueblo. Exacto. O sea, asume temas que no corresponden y más bien son parte de una agenda política interna. Ujú, ¿No? O sea, en el Perú hay un debate político interno, correcto. Ese es un tema de los políticos. ujú. ¿Y por qué tiene que meterse la La Comisión comisión al debate político Interamericana. interno? Y pese a ¿No? ello, doctor, ya para cerrar la entrevista, pese a ello, ¿tenemos que seguir ligados ante el sistema interamericano o debemos salirnos del sistema? Yo creo que hay que plantear en el ámbito internacional las observaciones que tiene el Perú. Eso es lo más serio. Eso es lo más serio. Y eso no he visto en el Estado peruano. Hasta El el Estado momento no. peruano, desde hace 20 años, se sometió sin observaciones Ujú, a las sentencias y a los dictámenes de la comisión. Los estados pueden, por el propio estatuto de la Convención Americana, plantear observaciones. Yo quisiera saber cuáles son las observaciones formales que el Estado peruano ha planteado. Eso es responsabilidad del Ministerio de Justicia, esa es responsabilidad del Estado peruano.
Entonces, si el Estado plantea esas observaciones y sus observaciones no son escuchadas, entonces solo ese elemento permitiría ver otro camino. Pero si yo no planteo ninguna observación, entonces diría, ¿por qué te retiras? Claro. ¿Por qué te retiras si no has planteado nunca observaciones? Estoy planteando algo que tú conoces, Leslie. O sea, si tú quieres observar, tienes que plantear tus observaciones. Pero por supuesto que sí. Y en los años 2000, el Estado peruano se allanó a posturas aberrantes de la comisión. Se allanó cuando había que observar precisamente eso. O sea, un momentito, te estás excediendo, estás yendo más allá de la convención. Y entonces, creo que esa fue omisión del Estado peruano. Y en este momento seguimos en la misma omisión. Entonces, cuando escucho, hay que salirnos, mi pregunta procesal es, ¿y qué cosa hemos observado formalmente? ¿Qué hemos observado? ¿Dónde está la lista de observaciones que ha planteado el Estado peruano? Entonces, ahí vemos la incongruencia de la postura del Estado peruano. Muchísimas gracias, doctor Raúl Chalamé, por esta entrevista. Ha sido muy ilustrativa y felicitaciones nuevamente por la publicación de su libro Casos. Será hasta una nueva oportunidad, doctor Chalamé. Muchas gracias, doctora Leti.